Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un privilegio porque a Felipe lo conozco hace años, a Karina también, a Herbert lo acabo de conocer. Y bueno, este panel tiene la gracia de como, ¿no es cierto?, vienen hablando ya durante todo este evento, así como las tecnologías se desarrollan, también se desarrolla la delincuencia y la piratería en este caso, ¿no es cierto? Y entonces el desafío que tenemos hoy día es poder avanzar en cómo desde la sociedad civil, desde la academia, desde las organizaciones públicas y privadas, podemos juntos luchar contra este fenómeno que cada día ha ido avanzando con mayor rapidez. Y entonces, para partir, obviamente le quisiera preguntar a Herbert qué nos puede aportar desde su experiencia de lo que está ocurriendo en América Latina con la piratería hoy en día. Gracias, Jimena. Sí, excelente. La piratería nunca alcanzó niveles tan altos en nuestra región, en América Latina. Se dice que tal vez, específicamente en eventos deportivos, ¿no? Tal vez de cada 10 hinchas, 7 o 8 lo están viendo en plataformas ilegales, plataformas piratas. A ese nivel estamos llegando. ¿Pero por qué? Ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo bueno? Además, siempre piratería ha habido, ¿no? Hace más de una década existe la piratería. El tema es de que hoy en día nuestras casas están conectadas por fibra óptica y tienes una conexión a internet y puedes elegir la plataforma que tú quieras. Ese es un tema. El otro es de que prácticamente es muy fácil hacer la piratería. Simplemente entras y googleas y te sale los lugares donde puedas ver el partido pirata, ¿no? Y estamos hablando de plataformas legales, ¿no? Como Google. Y el otro es de que se venden estas cajitas que son los TV Box, se venden de forma, vamos a decir, un poco descarada, ¿no? Porque está a la vista de todos, que inclusive te dicen, vea 4.000 partidos y te cuesta la cajita menos de $15, ¿no? Y no es solamente acá en Chile, está en Lima, en Buenos Aires, ¿no? Grandes capitales. Entonces, está el escenario perfecto para la piratería. Y otro punto que, digamos que es una tendencia también en América Latina, es que la piratería antes tal vez era algo artesanal, algo que de repente alguien lo hacía localmente, pero la piratería hoy en día es, vamos a decir, trasciende fronteras. O sea, no sabemos ni siquiera quién es el pirata. Claro, aquí está el revendedor, ¿no? Pero son plataformas que están en la nube y no cualquier nube. Hace poco se cayó el Cloudflare, ¿no es cierto? Dejó de funcionar el ChatGPT, el X y todo eso. ¿Y sabes qué? También dejó de funcionar la piratería, porque los piratas han sofisticado y usan plataformas de clase mundial. No solamente Cloudflare, usan Amazon, usan pobre Google, ¿no? Entonces, se han sofisticado y dan un servicio, y esa es una de las características también más importantes de hoy en día de la piratería, que da un servicio que parece totalmente legal. En Brasil hace poco, TV Express, así se llamaba la plataforma, muy parecida a lo que nosotros tenemos aquí en América Latina, que es Magis TV. Esta plataforma tenía más clientes que la propia Claro TV. Y, ojo, en Brasil existe un site, ¿no? Que se llama Reclame Aquí. Cuando no te gusta un servicio, ya sea del agua, del celular o de una empresa, un Falabella, no te gusta, tú vas y reclamas ahí y dejas constancia que estás siendo maltratado. Y adivinen, esta TV Express tenía mayor nota que la Claro. O sea, tenían toda una plataforma de atendimiento al cliente, parecía un servicio legal. Inclusive podías pagar con tarjeta de crédito, pagar una mensualidad o algo anual. Entonces estamos ante una piratería totalmente profesional y detrás está todo en industria, ¿no? Eso es lo que se está observando hoy en día en América Latina. Estamos enfrentando un enemigo realmente poderoso. Muchas gracias, Herbert. Y en ese sentido, avanzando como en lo mismo, me gustaría preguntarle a Karina, ¿cuál es el impacto real que tiene la piratería en los distintos mercados? En particular,
en el mercado, ¿no es cierto?, de la televisión, de la radio, de la televisión por cable. Sobre todo cuando hablamos de piratería audiovisual, las pérdidas la verdad es que son millonarias. O sea, Herbert yo creo que lo ilustró muy bien. Esto es un mercado que supera cualquier concepción que uno se pueda imaginar. Estamos hablando de empresas que funcionan como empresas propiamente tal. Hoy día, hace poco, tuvimos noticias de un operativo que se hizo en Argentina y se encontraron con que había un área de finanzas, hay un área de TI, o sea, estamos hablando de organizaciones que tienen un nivel importante. Entonces, creo que es transversal a toda la industria, y aquí me cuelgo también de las palabras de Herbert. Esto no es un tema que nos afecte a unos pocos, esto es un tema que afecta a muchos, esto es un tema que afecta a los distribuidores, a los programadores, es un tema que afecta también a los consumidores, que yo creo que hay poca noción del riesgo que se corre también con este tipo de ilícito. En cuanto a los números propiamente tales, hay cifras aproximadas de que hoy día en Chile tenemos aproximadamente 4,5 millones de usuarios de banda ancha. 2 millones de ellos consumen contenido pirata. Estamos hablando de más o menos 45,3%. Entonces, esto claramente tiene una afectación en el empleo. 2.000 empleos aproximadamente. Estos son los números que maneja la Alianza contra la Piratería a nivel latinoamericano en el último estudio que se hizo en el segundo semestre de este año. Entonces, pérdidas para la industria que se traducen en 337 millones de dólares aproximados anuales. Entonces, es un impacto que no es menor y es un impacto que requiere de una cooperación activa de todos los actores de la industria. No solo de la industria audiovisual, porque ayer escuchábamos al presidente de la ARCI también hablar de cómo esto afecta a los radiodifusores. Entonces, de verdad hay que hacerse cargo del tema a nivel de autoridades, a nivel de autoridades públicas, a nivel de entidades de gestión colectiva de derechos y nosotros también, por supuesto. Bueno, yo creo que ahí hay un tema relevante, ¿no es cierto? Porque finalmente afecta a todo al ecosistema, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo desde, como muchos saben, me cambié de industria, ahora estoy en el mundo fintech. Desde ese sentido también los medios de pago tienen una responsabilidad cuando hacen compliance, ¿no es cierto? Y no facilitar en los medios de pago para que industrias piratas puedan funcionar. Y ahí que hacer un buen compliance es súper relevante. Nosotros lo hacemos, así que todos pueden confiar en nosotros. Pero, en fin, avanzando en los riesgos, Felipe, creo que Karina nos mostró la realidad que genera la piratería desde el punto de vista de los números crudamente, pero desde un punto de vista más global. ¿Cuáles son los riesgos que plantea la piratería? Gracias, Jimena. En primer lugar, debemos tener presente de que más allá de la afectación a los derechos de los proveedores de contenido o a los prestadores de servicios limitados de telecomunicaciones, hay un riesgo que no se ha tirado mucho a la palestra. Y justamente es el riesgo a los usuarios de estas plataformas. ¿Por qué? Porque uno dice, perfecto, no voy a pagar el servicio de TV Cable, no voy a pagar esta aplicación Netflix o Prime, pero cuando instala estos aplicativos como Magis TV, Super TV o otros aplicativos que los van sustituyendo y que entregan contenido licenciado, técnicamente lo que hace en definitiva es regalarle sus datos personales a estas organizaciones criminales. Y ahí es donde radica el principal riesgo, donde la autoridad tiene que intervenir. En primer lugar, acá uno dice, perfecto, voy a ver una película, Magis TV, no le hago daño a nadie, me la está entregando gratis, este aplicativo muchas veces. Y se olvida de que uno descarga la aplicación y esta aplicación usted está autorizando con su descarga también que invada su equipo celular, con acceso al micrófono, acceso a sus contactos, acceso a las cookies, incluso acceso también a los datos de sus cuentas bancarias. Y usted sabe dónde van a parar eso. Esto no que es cuenta bancaria que es una organización acá en Chile. Va al extranjero y después esas cuentas, esos datos, se terminan traficando en el mercado negro. Entonces, claramente hay un perjuicio fundamental que la autoridad debe atacar. En segundo término, también hay un riesgo importante en materia de ciberseguridad. Muchos de estos aplicativos vienen con malware que en definitiva va a ser el que le va a robar las cookies,
va a infectar su sistema. También vienen con ransomware, que en definitiva muchas veces puede pescar su equipo y en definitiva pedirle una recompensa por este secuestro de archivo. Y uno de los riesgos también que no se ha visto, que se llama adware invasivo. ¿Qué implica esto? Que usted de repente baja estas aplicaciones y le dice, te voy a dar una recompensa porque vea estos anuncios. Y en esta recompensa también uno aprieta un botón y lo redirige a otros sitios más peligrosos aún, donde nuevamente le van a robar sus datos y va a ser víctima de otro grupo de organizaciones criminales. Todo por ver una película quizás grabada en el cine y todo. Entonces, acá lo que es importante es que la autoridad en protección de los derechos de los usuarios, tanto la Subtel como la Agencia de Ciberseguridad, tomen carta en el asunto y a través de las medidas propias y la colaboración con la industria, en definitiva, tomen medidas efectivas y rápidas. Porque una vez que usted va a bloquear esta aplicación, inmediatamente a los 2 segundos ya tiene el reemplazo. Entonces, uno dice, qué pillo, ya tengo la solución, tengo otro aplicativo para ver películas. Pero le siguen robando datos y se siguen poniendo sus datos bancarios en este escenario. Muchas gracias, Felipe, pero hoy no puedo evitar preguntarte algo, porque, ¿no es cierto?, la coordinación regulatoria está en la 18575, ¿no es cierto?, hace muchos años, hoy día sale a la palestra con protección de datos, ciberseguridad, etcétera, pero lo cierto es que tenemos un montón de autoridades que pueden intervenir en esta materia con competencias superpuestas al final del día. O sea, tenemos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones por los servicios limitados, tenemos a la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, tenemos a la nueva y recién flamante ANSI en pleno funcionamiento, ya con los operadores de importancia vital, al menos con el primer listado afuera, prontamente sacar el listado definitivo. Y entonces, ¿cómo se coordinan estas autoridades? ¿Qué crees tú que irán a hacer para que exista una coordinación real que resuelva el problema? Aquí efectivamente debe trabajarse en mesas transversales, que esté muy presente la industria y los organismos reguladores. Aquí el regulador no puede tener un rol pasivo y solamente decir, bueno, que los proveedores de contenido, que supuestamente son los principales afectados, realicen las acciones. La Subtel, en protección de los derechos de usuarios, que está mandatada por la normativa, también la AMSI, y por mientras que termina de establecerse la Agencia de Protección de Datos, tomen la batuta y sean ellos los que llamen a las mesas de coordinación, realicen e interpongan las acciones necesarias para la persecución de la piratería, involucren muy fuertemente al Ministerio Público. También porque muchas veces, y donde cae mucho el tema, es que muchas veces para solicitar bloqueo y requerimientos tienes que ir a tribunales civiles que son eternos a la hora de poder, en definitiva, poder ordenar un bloqueo de un sitio o ordenar un bloqueo de una aplicación. La autoridad tiene facultades para intervenir más fuerte y coordinar esfuerzos con toda la cooperación de la industria. Y está la intención de cooperación de la industria. Lo que pasa es que hay que canalizarla en mesas transversales donde hay un rol activo y no simplemente de recepción de oficios o esperar que el tribunal le dé la instrucción. Gracias, Felipe. Bueno, ahí yo creo que las asociaciones gremiales tienen un rol relevante que cumplir, digamos, y espero que lo tomen y lo hagan. Me gustaría avanzar, Karina, en preguntarte, ¿cuáles son los contenidos que se ven más afectados por la piratería? ¿Es verdad que es el fútbol? Pasión de multitudes, dicen. Yo no soy muy futbolera, me declaro, pero es así. O sea, hoy día lo que nosotros vemos es que por ahí viene y tiene una particularidad además, porque el pirata al momento de intervenir y de tomar la señal de un partido de fútbol requiere, como bien mencionaba Felipe, acciones concretas y rápidas. Si tú quieres atacar eso, porque el contenido y el valor de ese partido de fútbol se agota en el momento en que se terminó el partido. Por lo tanto, si tú no llegaste antes de que partiera la transmisión, la verdad es que lo que puedas hacer después poco pesa, poco sirve. Pero sí, es el fútbol justamente el que genera hoy día, yo te diría que la mayor cantidad de motivación, sin perjuicio de que evidentemente todas estas aplicaciones complementan el contenido deportivo con otro tipo de material audiovisual. Pero están así que incluso tenemos como novedad que a la Alianza contra la Piratería, que es una organización a nivel latinoamericano, se integró en la Conmebol, ahora en octubre. Entonces, es un contenido que es de especial demanda por su masividad, probablemente.
Yo me quiero sumar aquí un poquito a lo que estaba hablando Felipe. Creo que es bien importante y quizás ser un poquito majadero en el tema. Esto de verdad tiene que ver con la viabilidad, creo yo, de la industria. Se mencionó también ayer en distintos paneles. Hoy día tenemos preocupaciones por sobreregulación sectorial. Todos compartimos distintos criterios al respecto, pero esto nos deja con un competidor más en una posición absolutamente asimétrica. O sea, es un competidor que no tiene que cumplir de cara a un consumidor, no tiene que cumplir de cara a un regulador, y eso es perjudicial para la industria, para todos, para el consumidor, para aquel futbolero que le encanta ver a su club jugar y que no entiende quizás que la afectación llega incluso a los clubes. O sea, esto traspasa cualquier barrera. Entonces, creo que es súper importante entender que la vía para esto es la colaboración. Hay un tema bien particular que lo mencionaba Felipe, las acciones que hay que entablar ante los juzgados civiles, todo lo que hemos litigado, sabemos lo que eso demora. El Poder Judicial también tiene que tomar conciencia de lo que está pasando. Probablemente esto nos va a requerir hacer modificaciones legales que son importantes. Y a propósito de eso, y se los cuento también como novedad, firmamos hoy día, de hecho, un convenio de colaboración entre varias empresas. IDICAM participó de esto, claro, ETR también, DirecTV, por supuesto. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. Es una preocupación a nivel industrial. Muchas gracias, Karina. Pareciera que aquí también, de lo que todos ustedes nos cuentan, hay una cosa relevante de educación de usuario al final, digamos, porque finalmente son las decisiones del usuario las que están provocando el crecimiento de la piratería, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Herbert, te quería preguntar, ¿qué se ha hecho a nivel internacional para resolver esta problemática? Porque pareciera que nadie se hace cargo de educar a los usuarios, nadie se hace cargo de enseñarle de verdad el impacto que tiene esa toma de decisión de contratar una plataforma ilegal. Sí, excelente tu pregunta, Jimena. Es verdad, la cuestión cultural es importante y ahí tenemos experiencias que hay en Europa, ¿no? Bueno, queramos o no, es un primer mundo, ¿no? Y ahí justamente Europa tiene las ligas de fútbol, las mayores, ¿no? Tanto que nuestros jugadores, ¿a dónde se van a Europa, ¿no? Entonces, el propio Messi estuvo jugando allá en España, ¿no? Entonces, las grandes ligas están allá y como son las que, vamos a decir, movimentan más en esto de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol, ellos son más frontales en el combate a la piratería. Se han dado cuenta que tienen que ser más frontales. Y entonces ya no se contentaron con los bloqueos estáticos, es decir, bueno, lo vamos a llamar a la fiscalía y allanan o qué sé yo, se lo bloquean porque a los 2 minutos aparece otro, ¿no? Y ese es lo que hay en la mitología griega, ¿no? El Hidra, que cortas una cabeza, aparece otra, ¿no? Pero la buena noticia es la siguiente, además de que el ecosistema se junta ahí, ¿no? Se junta el regulatorio, se junta como ahora, y saludo lo que ustedes acaban de hacer, firmar un memorándum, algo que va a ayudar, ¿no? a juntarse y ser más fuertes en Europa. Y bueno, y es algo, digamos, que la tecnología, ya existe una tecnología como para ayudar a detectar eso. Justamente, mira, imagínate que este sábado es la final de la Libertadores, ¿no? Flamengo versus Palmeiras. ¿Te imaginas cuántos IPs piratas estarán transmitiendo este partido? No podemos estimar, Herbert, creo que son 100, tal vez sean 200, a ver quién da más, 500, no sabemos. Pero ahora ya hay una tecnología para saber, no exactamente, pero tener prácticamente el tamaño del iceberg, porque lo que vemos ahora en la piratería solamente es la punta del iceberg. No sabemos de qué tamaño es ese iceberg. Y entonces ya hay esa tecnología y justamente allá en España, específicamente en España, la Liga, y específicamente en Portugal, se está usando. Y es la solución en la cual también represento Randy Labs, que es la inteligencia artificial. Imagínate que tienes cientos y cientos de bots o agentes de IA repartidos y buscando en Internet, buscando durante el partido, en los 90 minutos, las IPs. Y eso es lo que pasa. En un partido típicamente de fútbol te trae entre 2.500 a 3.000 IPs. Y esos IPs son enviados de forma automática a las ISPs y las ISPs empiezan
hacer los bloqueos. Y esto ha sido realmente una gran solución para la piratería allá en estos países. Hay una controversia, lógicamente, pero Herbert, cuidado, te vas a estar bajando un sitio legal, no sé qué. Hay falsos positivos, sí, pero cada vez, como es inteligencia artificial, aprende mejor. Y entonces estamos llevando a un 98% de precisión. Y lo que yo espero que se vamos a llegar, digamos, con un falso positivo realmente ínfimo. Entonces, estas son las buenas experiencias, las mejores prácticas que está viendo, ¿no? Se está juntando todo ese escenario y ojalá que aquí en América Latina, y eso es algo que estamos discutiendo aquí en esta mesa, ¿no? Que Subtel, en el caso de Chile, en el caso de Brasil, por ejemplo, Anatel ya avanzó bastante en este tema, tiene un laboratorio de detección de piratería, está viendo algunos movimientos en cuanto, digamos, a mover la cuestión de legislación. Y algo de repente que yo he observado acá en Chile y me pareció excelente, que es similar, los casinos online o los juegos al azar, ¿no? Esos están siendo monitorados y hay una ley que está pidiendo que esos sitios ilegales sean bloqueados por las ISPs, ¿no? Y eso es un gran avance porque ya, digamos, existe una referencia, un antecedente. Bueno, no soy abogado, soy ingeniero electrónico, pero está pasando lo mismo. Claro, está bloqueando y a los 2 minutos ya tenemos otra casa de casinos online, ¿no? Entonces, ahí se aplica esa tecnología. Se puede también entrenar a los agentes a ver dónde están esos casinos online, ¿no? Estos juegos que hacen mucho daño a la sociedad también, ¿no? Y además que no pagan impuestos y todos estos temas, ¿no? Entonces, estamos por ese camino tecnológicamente. Gracias, Herbert. Bueno, nos quedan pocos minutos, la organización me está presionando, pero les quisiera pedir a cada uno de ustedes, porque esta conversación sin maquillaje ha estado perfecta en el sentido de poder transparentar lo que la piratería es, que cada uno de ustedes nos diga desde su perspectiva, en 3 minutos, lo que quisieran que esta audiencia se quedara después de esta conversación. ¿Karina? 3 minutos. Acciones concretas. O sea, eso es lo que se necesita hoy día. No basta con que firmemos una declaración, con que firmemos un convenio y esto sea un papel que quede ahí en un escritorio que podemos enmarcar o que quede en una linda foto. Hoy día necesitamos acciones concretas, necesitamos también conciencia, generar conciencia en la población de que la piratería existe y del daño que produce, no solo a la industria. Muchas veces el consumidor se aleja de eso y dice no es mi problema, pero también a ellos. Felipe lo explicó con un detalle muy acabado, entonces creo que es un tema también de educación. No puede ser que hoy día haya gente que piense que Magis TV es un aplicativo legal. Eso no debiese ocurrirnos. Entonces, yo creo que la vía es esa, que nos tomemos en serio esto, que avancemos en educación, avancemos en cultura, entendamos los impactos. Eso. Gracias, Karina. ¿Felipe? Muy bien, como decía Karina también, acá también lo que se requiere es involucramiento activo de los entes reguladores en el combate a la piratería. Y no solo que quede entregado en manos de los proveedores de contenido o las empresas de telecomunicaciones. Acá se demostró la voluntad que existe en las empresas de telecomunicaciones y de los diversos entes que trabajan en el ámbito de las telecomunicaciones de querer cooperar para combatir la piratería. Aquí también hay que involucrar a la autoridad que tome este rol activo de ser ellos quienes coordinen los esfuerzos para ese dicho combate, porque también es un mandato legal a este respecto. Y asimismo también, y como muy bien dice Karina, las campañas de concientización a la ciudadanía. Aquí hay que enseñarle a la ciudadanía que cuando usted baja un aplicativo pirata, es lo mismo que usted invite a un ladrón a su casa y le diga, ¿sabe qué puede pasar? Y sáqueme todas las cosas que usted quiera de mi casa y llévesela. Entonces hay que dejarle ese nivel de conciencia y explicarle, informar a la ciudadanía que aunque esté en un aplicativo como de Google o App Store, no necesariamente implica que sea legal y que su contenido es seguro. Entonces es importante que puedan haber campañas de difusión promovidas incluso por el gobierno para el combate de dichas prácticas. Muchas gracias, Felipe. Herbert. Sí, yo quisiera cerrar, bueno, lo han dicho todo prácticamente, pero yo quisiera cerrar con un caso de uso que no solamente cuando tienes esa cajita de Magis TV, no solamente te está robando la información, en algunos casos se monetiza así, pero ¿sabes la última cómo se monetiza? Y esto lo dijo Google y reconoció que en estas cajitas están instalados unas especies de malware o qué sé yo, que actúan como zombies, ¿no? Es decir, en un momento
empiezan a actuar las millones de cajitas que hay en América Latina, imagínate, se contabilizaron alrededor de 10 millones. Google lo reconoció que eran 10 millones de cajitas y empiezan a hacer cosas como, por ejemplo, atacar a la propia Google. Y tú me dices, ¿cómo lo van a atacar a la propia Google? Haciendo simulación de clics y ganando con el ads. O sea, están monetizando de otra forma. Y Google se dio cuenta y ojalá que empiece a reflexionar y decir, bueno, nunca más voy a dejar que googleen y aparezca fútbol libre, la tarjeta, la roja, lo que sea. Entonces, vamos con mucha fe de que se va a revertir todo esto. Muchas gracias, Herbert. Bueno, agradecer al panel. Creo que a mí me gustaría dejar por mi parte que hablamos de colaborar, pero es colaborar para transformar, dejarnos de mirar entre los distintos actores con desconfianza, porque finalmente a todos nos interesa parar la piratería. Muchas gracias. Bueno, yo me voy con el corazón lleno como siempre y espero verlos pronto.